Bien, continuamos en Bisagra 9:35 minutos. Para quienes siguen la transmisión vía video en el YouTube, en el canal de YouTube de la Fundación Ceferino, ya pueden ver, así que vamos a presentarlo rápido para que digan quién es el que está sentado ahí. Bueno, es el señor Juan Duarte. ¿Cómo anda, Juan? Hola, ¿qué tal, Fabricio? A toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Juan es escritor. ¿Sos periodista, Juan, también? Soy periodista de La Izquierda Diario. Sos editor del área Ecología y Ambiente en La Izquierda. Sí, y Ciencia. Y Ciencia. Y además es el editor del libro del que vamos a hablar porque se presenta hoy en Puerto Madryn, que trajo acá una copia que nos ayuda un montón en lo visual para mostrar La Ecología de Marx. Libro que hiciste el prólogo. Sí, hice el prólogo junto a mi compañero Santiago Benítez, también parte de la editorial, y él es biólogo, investigador. Perfecto. Para sacarnos el formalismo, después nos metemos en el tema, que es lo más lindo, se presenta hoy en la Universidad de la Patagonia a las 6 de la tarde. Acá en Puerto Madryn hoy, lo reiteramos también al final de la entrevista, en la sede de la universidad, ahí obviamente en el Boulevard Brown, frente al mar. No sé si la conociste la sede. Sí. Hermoso lugar. Hermoso lugar, enfrente del mar para quienes no vivimos acá. Claro, hermoso. Y junto a Marina Riccieri, que es bióloga, docente, investigadora de CONICET, y Marcos Urruy, que es historiador también. Grosos los dos. Docente, la verdad es un panel de lujo. Va a estar de lujo. Muy bueno. De lujo, y además con el palo de acá. Entonces se puede bajar todo bien a lo local también con ellos dos, que la manchan grosso. Exactamente, sí. Bueno, vamos a hablar del tema que está bien interesante, es bien actual. Yo te voy a preguntar desde el desconocimiento. Uh-huh. ¿Existía la ecología cuando estaba Marx haciendo su teoría, digamos, cuando escribía Marx? Bueno, una de las ideas que desarrolla Foster es cómo el pensamiento de Marx sobre la naturaleza es incluso previo a que se acuñara el término ecología. Bien. ¿Sí? Que es un término que desarrolla un biólogo alemán que se llamaba Haeckel, digamos, a quien Marx y Engels conocían. Pero previamente, ya en el pensamiento de Marx y Engels, encontramos una reflexión sobre la naturaleza y sobre lo que va a ser en ese momento la historia natural y después la ecología, que es parte sustantiva, sistemática dentro del pensamiento de Marx. ¿Cuál es el lugar que le otorga, digamos, a la ecología Marx en su teoría? Y en su teoría Marx, estamos hablando, para quienes no conocen, en el siglo XIX, alrededor de 1840, digamos, Marx desde la filosofía, intentando pensar cómo emancipar al conjunto de las y los explotados en ese momento, enfrentar a monarquías y gobiernos reaccionarios en Europa, con toda la oleada de la Revolución Francesa, pero yendo más allá, Marx está buscando una síntesis filosófica, económica, social y política, y encuentra en la ilustración previa en autores como Epicuro, busca un tipo de materialismo que no sea determinista para poder desarrollar una filosofía que tenga un costado transformador. Entonces, haceme un punto ahí y bajámelo 10 escalones. Te lo bajo 10 escalones. Esto quiere decir que Marx está discutiendo en ese momento con el pensamiento religioso de la Iglesia, y al mismo tiempo tratando de rescatar un materialismo para comprender la realidad filosóficamente, científicamente. Por ejemplo, en ese momento Marx es filósofo, no puede seguir su carrera universitaria, y es militante durante toda su vida, va a militar, y se empieza a preocupar, por ejemplo, por cómo en ese momento se prohíbe a los pobladores de los bosques de Alemania recoger la leña para calentarse. Entonces, se le prohibió. Se le prohíbe. Él como periodista dice: esto es una injusticia total, lo que es donde viven en la naturaleza, con la excusa de proteger la naturaleza. Mirá. Se privatiza lo que es una fuente de energía. Y decir, privatiza porque no lo podían recoger ellos, pero sí se podía recoger. Claro, o sea, había otra tecnología y lo vendían. Claro, lo vendía, y lo que eran los dueños de los bosques lo vendían. Claro. Y es el comienzo, lo rescata Foster, el comienzo de una preocupación social, donde Marx lo que está pensando constantemente es cómo liberar al campesinado
que es explotado, y a esa clase obrera que ve que es explotada en las fábricas, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. En ese camino de reflexión, Marx se plantea cómo la naturaleza nos aparece como una cosa externa, que nos sojuzga, que es como una cosa que está ahí, frente a la cual el ser humano está, digamos, enfrentado. Y una idea central es que esa alienación, lo llama así, digamos, alien quiere decir otro, digamos, que se nos parece como una cosa externa, va de la mano con la explotación del trabajo, que es la base del capitalismo. O sea, el capitalismo vive de la explotación de la plusvalía, del trabajo creativo, social, cooperativo. Una minoría de empresarios y capitalistas se apropia de esa plusvalía, y Marx lo que dice es que el capitalismo lo que genera es que el fruto del trabajo se nos aparezca como algo externo. La tecnología y la técnica se usa para explotarnos cada vez más, en vez de que para que tengamos más tiempo libre, algo que vemos cotidianamente con la precarización que hay hoy acá, pero al mismo tiempo a la naturaleza la toma como una mercancía más, la explota también, y esos dos movimientos los analiza constantemente y ve cómo la mercantilización de la naturaleza va pareja con la mercantilización del trabajo, y la explotación del trabajador se desarrolla al mismo tiempo que la explotación de la naturaleza, que es algo que hoy estamos viendo en Argentina con el avance extractivista, digamos, que ya directamente el agua se explota para proyectos megamineros cuando es algo esencial para la vida, como si fuera una mercancía que solamente... O cotiza en Wall Street. O cotiza en Wall Street y solamente tiene la función de generar ganancias. Claro. O el agronegocio, o el fracking, o, bueno, cada una de las manifestaciones de esa mercantilización. Entonces ya de entrada Marx está pensando cómo comprender qué es lo que hace el capitalismo con la naturaleza, sobre todo para buscar una forma de terminar con un sistema basado en la explotación y pensar un sistema sin explotadores ni explotados, o sea, un sistema comunista. De alguna manera, están escuchando a Juan Duarte, él es editor de La Izquierda Diario en el área ambiental, y presenta un libro hoy en Puerto Madryn del que escribió el prólogo. ¿Se podría decir entonces que tiene una especie de cosmovisión Marx o no tanto? Digo, porque viste que está la cosmovisión de los pueblos originarios, donde dice, bueno, la naturaleza, o que nosotros llamamos una naturaleza, es como si fuera otra cosa. Para ellos es, bueno, yo soy parte de eso natural, ¿no? Marx se podría decir que tenía una cosmovisión. Sí, Marx tiene una cosmovisión, una posición filosófica materialista. Él dice, somos parte de la naturaleza, incluso filosóficamente va a buscar en Epicuro, por ejemplo, que es el gran referente de todos los pensadores iluministas que van a dar lugar a la ciencia moderna. Lo va a tomar como una referencia para pensar un materialismo no determinista. O sea, un tipo de materialismo que admita que dentro de la naturaleza misma, de la cual el ser humano es parte, hay creación, surgen fenómenos nuevos y no está todo determinado previamente, como planteaba una visión religiosa. Claro. Y dentro de la filosofía desarrolla un punto de vista dialéctico, que es muy importante también a la hora de hacer ciencia, para comprender los procesos de la naturaleza de forma dinámica, en su totalidad, sin separar aspectos, por ejemplo, que lo vemos mucho en el desarrollo de la ciencia utilitarista dentro del capitalismo, como la separación entre lo social y lo biológico, lo social y lo individual, el organismo y su medio, digamos, un punto de vista dialéctico que después se siguió desarrollando, digamos, hay una corriente científica dialéctica muy, muy importante. Marx desarrolla ese punto de vista, pero sobre todo es un tipo de materialismo que no es contemplativo, sino que lo que busca es transformar las condiciones históricas en las cuales el ser humano vive y se relaciona con la naturaleza y entre sí. O sea, hay constantemente, digamos, Marx es un filósofo, un sociólogo, historiador, pero es todo eso al mismo tiempo, y sobre todo está buscando cómo transformar esa realidad y terminar con el capitalismo, y para eso, digamos, algo que a veces se separa también en la obra de Marx es su militancia. Constantemente, al mismo tiempo que hizo esto, estuvo construyendo organizaciones de trabajadores y trabajadoras para terminar con el capitalismo. Entonces, si hay una cosmovisión, un punto de vista filosófico, es un tipo de materialismo dialéctico, digamos, activo en esa transformación,
y que creemos que es un aporte ya ni siquiera para quienes quieran militar revolucionariamente, sino por ejemplo para comprender procesos que hoy estamos viendo donde la biología es imposible de entender sin la determinación social. Por ejemplo, la pandemia. En la pandemia vimos cómo por la destrucción ambiental un patógeno que estaba en unas zonas, ecosistemas ahí metida en la selva, se libera, como el SARS-CoV, y por transmisión zoonótica y por medio de las cadenas globales de valor, llega al otro lado del mundo en 2 días, y a partir de ahí empieza a evolucionar, y en esa evolución los intereses de las farmacéuticas, por ejemplo, primero hacen que no hayamos tenido en su momento una vacuna para un patógeno que ya se conocía, y que cuando se desarrolla una vacuna hay 1/3 del mundo que todavía no está vacunado solamente por intereses económicos, y permite que ese virus, que es un virus biológico, siga evolucionando y cambiando y afectando la salud de una gran parte de la población de una forma completamente irracional. Bueno, esa relación entre lo biológico y lo social implica un punto de vista dialéctico para comprenderlo. En el caso de la pandemia, implicaría, para que no sea tan irracional el manejo de la salud, terminar con los intereses de las farmacéuticas, que son un interés capitalista concentrado, que por otro lado es el mismo interés que está detrás de la deforestación que causa el propio virus. Claro, sí, exactamente. Es un tema bien complejo que un poco hablábamos antes de la charla al aire. Si era un tema que interesaba o era que nosotros estábamos metidos, viste que por ahí uno confunde lo que a uno le interesa con lo que tiene interés público de alguna manera, ¿no? Que lo tiene. Ahora, digamos, que cada vez más gente se despierte en ese interés, bueno, es lo que estábamos charlando de alguna manera. Vos decís que sí, Juan. Sí, clarito. Yo recién te decía, el capitalismo después de Marx se siguió desarrollando. Obviamente no es el mismo capitalismo que conoció Marx. Lo que Marx pudo ver son las tendencias principales, la estructura del capitalismo, pero hoy vivimos en un capitalismo que mucho más desarrollado, como decía Lenin, es un momento del capitalismo imperialista, donde ya lo que tiene para ofrecer son crisis, desde crisis económicas, como la que vimos en el 2008, una crisis global, y que estamos viendo en Argentina también. Sí. Guerras, hoy venimos viendo muchas guerras, pero hoy estamos en medio de una guerra donde se enfrentan la OTAN, Estados Unidos con Rusia, potencias nucleares, y ya hay un nivel se empiezan a armar potencias con un peligro enorme, y crisis, y ahí la pandemia es un aspecto de la crisis ecológica, pero además estamos viviendo una crisis climática, donde la producción energética vía combustible fósil, la deforestación, el cambio de los usos del suelo, nos llevaron a una acumulación de gases, sobre todo de dióxido de carbono, que genera un calentamiento global que no sabemos cómo va a terminar. La propia ONU está diciendo... O sea, sí sabemos, lamentablemente. No sabemos cuándo. En realidad, ¿no? Eso, la verdad, es algo que está abierto. Sí. ¿sí? La propia ONU dice, bueno, miren, para 2035 se debería cortar a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero, y para 2050, o sea, la utilización de combustible fósil, a la mitad en 2035 y a 0 en 2050. Si no queremos ir a un escenario donde lo que vemos de incendios, de inundaciones, extinción de especies, acidificación... De calores extremos, de fríos extremos, de lluvias constantes, del mar que gana, digo, para lo que vivimos acá. Exactamente, todo esto que lo vemos, digamos, en catástrofes constantes y cada vez... Sí. Con más frecuencia, estamos en una situación donde eso se puede llegar a acelerar y a un escenario que puede directamente hacer muy difíciles la vida tal cual la conocemos. Ya la está haciendo difícil, recae sobre las mayorías más pobres y trabajadoras de la sociedad. Esa es la trampa del discurso, a veces del discurso ese del desarrollo y del progreso, y de hoy que está de moda esto de... No creo que no se dice así, pero es eso, el extractivismo sustentable, ¿no? Viste que ese oxímoron que todo el tiempo lo escuchamos de minería sustentable, no sé, petróleo, en búsqueda de petróleo en el mar, que es sustentable, perfectamente amigable con la naturaleza. O decís, ¿cómo pueden ser las dos cosas?
¿No? Me parece que eso también está en el debate. Exactamente, lo que te decía, hay un aspecto mundial que es esta crisis climática y después algo que está muy relacionado con los mismos intereses, que es una avanzada extractivista que se plantea rapiñar el ambiente y destruirlo. En Argentina lo estamos viendo, mientras va el gobierno nacional a las cumbres, a las COP, a decir que están en contra del cambio climático, acá están impulsando la exploración y perforación para extraer combustible fósil en alta mar, ¿sí? O sea, sacar petróleo en alta mar para meter más dióxido de carbono al ambiente y en el medio generar desastres ambientales. En Chubut lo vimos con un proyecto megaminero para entregarle directamente el agua a megamineras, todo con la excusa del pago de la deuda externa para juntar dólares y pagar al FMI. Y acá la excusa local es el desarrollo que debería corresponderle al Estado garantizar, ¿no? Sí. Escuelas, hospitales, ruta. Acá abiertamente algunos lo decían así. No, con la minería vamos a tener ruta, hospital, escuela. Exacto, ¿No? es una mentira total. No hay desarrollo con los planes extractivistas. Lo vemos en las provincias megamineras, ¿sí? No sé si vamos a Catamarca, es de las provincias que más IFE Catamarca, San Juan. recibió. Genera más concentración de la riqueza, genera más pobreza Mata las demás economías. mata las demás economías, destruye esas economías y se basa en la explotación de recursos naturales y la explotación del trabajo. Ahí Entonces, iba a ir después también con ese tema que vos algo mencionaste, ¿no? En eso de esa relación que hay entre esa explotación, ¿no? De la naturaleza y de las personas, en ese que van de la mano una de la otra, ¿no? Eso te referiste un poquito hace un ratito sí, con el libro. Sí. Van de la mano. También lo vemos, bueno, creo que en Chubut estuve recorriendo un poco, me estuvieron contando el nivel de explotación, por ejemplo, que hay, digamos, en la pesca. Uh-huh. Hay un nivel de saqueo Sí. de los recursos completamente irracional, sin ningún tipo de planificación. Sin regulación, etcétera. Pero al mismo tiempo, las y los trabajadores del sector son explotados, precarizados, no se respetan sus convenios colectivos de trabajo, se los hace trabajar. Durante la pandemia lo vimos también en condiciones precarias, muy riesgosas para su salud. Muy inestables, porque por ahí por un conflicto entre empresas o un conflicto político ahora que sale de la ley de pesca, que no sale de la ley de pesca, tenés gente que depende de ese laburo, porque además no son trabajadores constantes, digamos, de tal empresa. El otro día hablaba con un compañero. Uh-huh. Y claro, tenía que haber subido al barco a pescar hacía 3 semanas y no había pasado. ¿Y esa plata de dónde sale? No sale de ningún lado, pero no le ingresa a él. ¿Y cómo hace para cubrir bueno, todos esos desarreglos en la vida de los laburantes, ¿no? Y tenés las empresas que juntan en pala con el tema de los langostinos, por ejemplo. Exactamente. Un punto central, digamos, que puede aportar Marx también es ver en esos y esas trabajadoras y trabajadores un sujeto político que tiene la creatividad de la producción. Son los que garantizan la producción, no solamente ahí, sino en el transporte, la salud, la educación, la producción de energía, y una fuerza política que, como vimos en Chubut también, le puede parar la mano a esos planes extractivistas. Lo de Chubut es un ejemplo a nivel nacional de cómo ambientalistas, pueblos originarios, mujeres, jóvenes profesionales, comerciantes, de todos los palos, de todos los partidos. Tenías de la izquierda, del medio, de la derecha, todos juntos ahí. Creo que no los unía nada más que eso. Eso, y cuando interviene la clase obrera en sus lugares, pudiendo paralizar la producción, tiene una fuerza que puede hacer retroceder a esos planes. Y, por ejemplo, si podríamos imaginar si trabajadoras de la alimentación, la pesca, la energía, el transporte, si se pudieran organizar por fuera de lo que son las burocracias sindicales y tener una agenda y un programa de defensa del medio ambiente, al mismo tiempo que defensa de las condiciones de trabajo, eso sería imparable y tendría una fuerza enorme, y podríamos pararle la mano a todos los proyectos extractivistas que vemos en el país. Un poco, digamos, recuperar la mirada de Marx es recuperar ese programa y esa fuerza social que implica un cuestionamiento al propio capitalismo y pensar otro tipo de sociedad, un socialismo revolucionario desde abajo que organice la producción de alimentos, energía, transporte de una forma racional, amigable con el ambiente
y sobre todo que no esté basada en la explotación, sino en que podamos vivir la mayoría y aprovechar los desarrollos de la ciencia, de la técnica, para vivir mejor, trabajar menos y tener tiempo para la creatividad, para el ocio. Ese es el proyecto, digamos, de una sociedad comunista, de Marx y Engels, y un poco el libro lo reactualiza en las condiciones críticas en las que vivimos hoy. Bueno, muy interesante, la verdad. Da para hablar todo el programa con Juan y del tema sobre todo. ¿Algo más que te haya quedado ahí, Juan? Que por ahí te parezca interesante para traer a quienes están escuchando a la presentación de hoy. Está bueno que Juan está al tanto de lo que pasó en Chubut, obviamente. Sí, estuve acá. La izquierda hizo una buena cobertura, la seguimos. Siempre la hace sobre el tema y también allí. Sí, así que eso es interesante, bajarlo, ¿no? Siempre, por lo menos desde acá nosotros lo que intentamos. Estuvimos acá, viajamos acá a la zona, mis compañeras Miriam Bregman, Nicolás del Caño también, a ese nivel presentamos desde proyectos e impulsamos la movilización. Mis compañeros y compañeras de acá del PTS FIT, unidad de Chubut también. La lucha, digamos, las ideas no están separadas de un cuestionamiento político. La comprensión de lo más científica posible de los fenómenos no está separada de cómo transformarlos. Y algo que me parecía interesante para invitar a la audiencia, hoy va a estar Marina Richer y Marcos Urruy, que son investigadores, son activistas también acá, que van a tomar, digamos, lo que plantea el libro para pensar la realidad muy concreta que se vive acá. Creo que eso a mí me interesa un montón lo que vayan a decir desde su lugar. Uh-huh. Así que creo que va a ser un muy buen aporte y es lo que buscamos con el libro, abrir un espacio de reflexión para pensar cuáles son las realidades muy concretas que vivimos y cómo pensarlas y transformarlas. Así que bueno, va a estar bueno y todas y todos invitados a ese espacio. Bueno, cerrado ahí el tema del libro, te quiero preguntar un poquito por la izquierda diario, ya que te tengo acá. Aprovechamos como para la última pregunta. Por ahí que le cuentes también a la gente cómo funciona. A mí me parece que un diario está muy bueno. Es un portal donde encontrás y con un tratamiento serio y bien escrito, cosa que ya es un montón para los portales de noticias en Argentina, sobre temas que en otros portales no ves, ¿no? Eso me parece lo más destacado de la izquierda, que tiene corresponsales en todos lados también. Y aprovecho para mandar un saludo a Ulises, que fue quien nos contactó y nos avisó. Che, va a estar Juan por allá, así que un abrazo a él, que también hizo posible la nota. ¿Te gustaría comentar un poquito sobre eso? Sí. Bueno, la Izquierda Diario es un proyecto periodístico, como bien decías, bastante inédito. Está impulsado por el PTS, pero tratando de abrirlo a quienes quieran sumarse, porque sabemos que hay un montón, bueno, como ustedes acá en esta radio y en todo el país, hemos ido recorriendo y encontrando digamos, periodistas que hacen un trabajo desde abajo, tratando de reflejar lo que no reflejan los grandes medios. Es un diario independiente de sectores patronales, empresarios y de los gobiernos, digamos, y tratamos de reflejar un punto de vista de la mayoría trabajadora del país, haciéndolo de la mejor manera, como vos decías, digamos, intentamos, digamos, desde un lugar pequeño, con mucho esfuerzo, y la verdad estamos contentos y contentas porque, digamos, cae muy bien, digamos, y tratamos también de que sea un espacio donde se puedan incluir las voces que en otros medios, por diferentes intereses económicos y políticos, no están. Así que también está abierto a quienes quieran, bueno, laizquierdadiario.com.ar. Somos parte de una red internacional en España, en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un diario que se llama Left Voice. En España también, está en... Vi que tiene en México también, ¿no? En México también, en Chile, en Brasil, en más de 8 idiomas. A la audiencia, quienes quieran acercarse, lo pueden ver. Y es parte también de un proyecto que ya, también retomando, digamos, las ideas de Marx y de Engels, de tratar de reflejar esa realidad que hoy aparece muy monopolizada por medios que tienen intereses que son contrarios a los de la mayoría. Y ya que me hablabas de la Izquierda Diario, la editorial Ediciones IPS, buscamos, también la impulsamos del PTS, y buscamos hacer lo mismo a nivel editorial.
digamos, y poner a disposición obras que no son muy conocidas, digamos, que no tienen lugar en el circuito comercial y que justamente, digamos, ponen a disposición desde las ideas de la historia de la clase obrera, los clásicos, por ejemplo, que no son muy conocidos, las obras de Gramsci, de Lenin, de Trotsky, pero también literatura, ¿sí? Por ejemplo, editamos un libro de Pavel Oyarzún, que es un autor chileno sobre los sucesos de la Patagonia Rebelde. Ah, mirá. Que es parte de la historia de la Patagonia, digamos, un librazo que se lo recomiendo a la audiencia, después te voy a traer una copia. Por favor. Y es parte de una de las colecciones. Así lo miramos y queda acá también para compartirlo con los pibes. Sí. Y bueno, es parte de un proyecto que es, digamos, es político, pero también es periodístico, de mostrar y dar voz a quienes están día a día ahí intentando dar sus peleas, desde trabajadores, pueblos originarios, mujeres, jóvenes. Y lo que buscamos también es que cada uno desde su lugar de trabajo pueda acercarse y dar su testimonio, escribir, cada uno... O sea, si no tiene que ser un periodista o un escritor el que escribe en La Izquierda Diario, sino que puede ser cualquier otro laburante que diga, yo de esto escribo. Exactamente, quien quiera mandar un testimonio, su denuncia o lo que sea, está abierto el diario. Obviamente ayudamos para que eso periodísticamente tenga una buena forma, pero romper, digamos, esa separación y mostrar que cada uno puede hacer, digamos, tener un espacio para mostrar su mirada y conectarse y organizarse, digamos. De última, algo muy, digamos, el periodismo monopolizado y bajo intereses mercantilizados, más bien tiende a hacer prevalecer esos negocios y disgregar a trabajadores y trabajadoras. Lo que buscamos con La Izquierda Diario, al contrario, es que conociendo las experiencias y las miradas, contribuir a la organización. Y lo hacemos con muchos periodistas que trabajan en otros medios, que son trabajadores también de prensa, y que dan sus peleas, trabajadores del diario Clarín, por ejemplo, de La Nación, se organizan. No identificamos para nada lo que es el medio con sus trabajadores. Y más bien lo que buscamos es también mostrar que el proyecto de otro tipo de sociedad va unido a otro tipo de periodismo que esté guiado por intereses no de mercantiles, sino de contribuir a la organización y a la denuncia de lo que hace el capitalismo con el trabajo, con nuestras vidas, y denunciarlo y plantear las bases para otro tipo de sociedad. Sí, como insistimos acá, la información como un derecho y no como una mercancía, en definitiva. Exactamente, como dice mi compañero Fernando Rosso, digamos, la verdad no solo se dice, se milita, digamos, es un punto de vista y también hay que militarlo, y así lo tomamos. Gracias, Juan. Bueno, no, gracias a vos, toda la audiencia, y bueno, a disposición para cuando quieran. Estamos obviamente acá. Estamos en contacto. Bueno, escuchaban y veían y ven a Juan Duarte de La Izquierda Diario. Presenta hoy un libro acá en la Universidad de la Patagonia a las 6 de la tarde en el aula 7, que lo pueden ver ahí, los que nos están siguiendo la transmisión vía el canal de YouTube de la Fundación Ceferino. La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Gracias, Juan. Gracias, Fabricio. Tanda, y a la vuelta nos metemos en el tema educación en Chubut. Hay novedades de lo que pasó en provincia con la nueva ministra y de lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante.